porque buscábamos derivar esta función. Recién ahí he llegado a la expresión de la derivada. Pero, cuando voy a derivar el segundo miembro, tengo un producto de dos funciones, donde que la primera es compuesta. Para derivar la primera función, tengo que identificar quién es la función exterior, que sería el seno, y quién es la función interior, que sería lo x. Entonces, ¿cuál era la derivada del seno? Era el coseno de lo que haya dentro del argumento del seno, que en este caso es 2x. Esa es la derivada de la función exterior. Y luego voy a derivar el argumento, que es 2x. La derivada de 2x es 2. Por la segunda función como está, sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada del logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo de x era 1 sobre x, o sea, 1 sobre su argumento. Una vez que tenga la expresión ya, y nos aparezca la derivada de f, ahora voy a despejarla, porque aquí no está en el primer miembro no está la derivada de f solita, está 1 sobre f de x también. Entonces, ahora despejamos f' de x. Y como aquí está dividiendo f de x, cuando pase al segundo miembro, va a aparecer multiplicando. Pero va a multiplicar a toda esta expresión. Entonces, paso f de x multiplicando por entre corchete con todo lo que había en el primer término, que en este caso eran 2, simplemente he pasado el 2 adelante porque el producto es conmutativo, 2 por coseno de 2x, por el logaritmo de x, más, y este producto lo escribí como un cociente, porque no me entraba en realidad aquí, seno de 2x sobre x. O sea, multiplicado esto. Pero, ¿quién era nuestro f de x? La f de x era la función original, la función que nos han dado al comienzo. Entonces, ahora, una vez que llegue a la expresión para la derivada, reemplazo la función original. F de x por su ecuación. Es x por elevado a la seno de 2x por 2 por el coseno de 2x por logaritmo de x más seno de 2x sobre x. Esta es la derivada de la función f que nos daban en el TNT. ¿Se entendió? Sí, ¿Algo? profe. Bien, yo lo que les voy a pedir, sí, ustedes traten, miren, aquí lo único que faltaría para llegar el octavo punto, o la fila 8 de la tabla de derivadas, les decía la derivada de una función elevada a otra función. Bueno, ahí, para llegar a esa expresión de la derivada, tendrían que ser distributiva de esto por este término y este por este término. Corroboren si es verdad que se llega a esta expresión. ¿Está? Corroboren mediante la utilización de esa tabla de derivación. ¿Está? Yo le hice todo el proceso de cómo se llega a eso. Pero si tengo, también conozco la derivada de una función elevada a otra función, puedo emplearla, esa regla de derivación, y directamente colocar. ¿Está? Pero es mucho más difícil de acordarme a qué era igual, en el caso de que no la tengamos a mano. Entonces, este sería el proceso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hay dos ejercicios nomás de este tipo. Este y el anterior. El anterior es más sencillo. Es el más complejo. Y para la anterior también sería aplicar el logaritmo en los dos miembros. Claro, para seguir este procedimiento sí, vamos a tener que seguir estos pasitos que yo les puse a propósito para que se acuerden de los 5 pasos. Ah, Pero bien. tranquilamente uno puede ir un poquito más rápido. Bien. Para el ejercicio 4, en el ejercicio 4 ya tenemos ecuación de la recta tangente. Aquí les recuerdo la definición. Si f es una función derivable en un punto x sub 0, este punto tiene que pertenecer al dominio de la función.
Se denomina recta tangente a la gráfica de la función, ese puesto de f en el punto x de x sub 0. ¿Qué pasa si el punto no está en el dominio? No vamos a poder determinar su imagen a través de f. Por eso el punto tiene que ser un punto del dominio. Acuérdense cuando han definido derivada, toda función es derivable en un punto de su dominio. Fuera de ello no puedo hacer nada, no puedo encontrar la derivada. A la recta que pasa por ese punto, es decir, por este punto xf de x sub 0, y cuya pendiente es la derivada particularizada en x sub 0, es decir, f' de x sub 0. Entonces la ecuación es y igual a la derivada particularizada en x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. ¿Se les parece alguna ecuación que conocían? ¿Esta expresión? ¿Ingreso? La de la pendiente, profe. Claro, punto pendiente o ecuación de la recta dada un punto y su pendiente. Claro, y aquí están viendo que la pendiente de una recta se obtiene mediante la derivada de la función, particularizando un punto del dominio. Geométricamente, la derivada de una función en un punto se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. No es la recta propiamente. La derivada en un punto es la pendiente de una recta. ¿Cómo interpretamos la recta tangente? Es aquella recta que toca a la gráfica de la función en un punto. Algunos autores dicen que intersecta o que corta la gráfica. Nosotros simplemente decimos que la toca a la gráfica de la función en ese punto. A eso interpretamos, o eso vamos a interpretar de aquí en más como recta tangente. Acuérdense, la secante era la que cortaba en 2 puntos o más. La tangente era la que cortaba en un punto. Básicamente es aquella que toca la gráfica en un punto de su dominio. Bueno, el ítem A del ejercicio 4 nos decía que encontremos la ecuación de la recta tangente, hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función, y nos daban una función polinómica de grado 3 en el punto P de coordenada menos 2, 2. Bien, el punto P de coordenada 2, 2 es el punto en donde que la recta tangente que tiene esta ecuación que yo les he recordado aquí en rojo, tocaría la gráfica de esta función polinómica de grado 3, ¿estamos? Tocaría, justito en este punto. Pero para encontrar la ecuación de esta recta necesitamos el punto, ya lo tenemos, x sub 0 y su imagen a través de f, que es 2, ya lo tenemos. Necesitamos encontrar la derivada particularizada en este punto. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos la ecuación de la función? La derivamos, encontramos la derivada de esa función, y aquí otra vez tengo la derivada de una función polinómica. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, y cuando vamos a derivar el primer término, digo, una constante por una potencia es la constante por la derivada de esa potencia, y voy a derivar la potencia, va a ser 3 por x elevado al cuadrado, o sea, a la 3 menos 1, que nos va a quedar 2. Por eso nos queda aquí 6. El 3 del exponente, al bajar multiplicando al 2, nos da 6 por x elevado al cuadrado. Más la derivada de 5 por x al cuadrado es 10x a la primera. Y menos la derivada de 2, que es 0. Una vez que tengamos la derivada de la función, particularizamos en el punto. En este caso es x sub 0 vale menos 2. Si particularizamos menos 2, eso nos da 4. ¿Quién es 4? Sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función
en el punto menos 2, 2. Entonces, una vez que tengamos la pendiente, ya teníamos el punto, la coordenada en X del punto, su imagen a través de F, vamos a reemplazar en esta ecuación. Reemplazando nos quedaría y igual a 4, que es la derivada particularizada de menos 2, por X menos, por fórmula, menos 2, más 2, que es la imagen de menos 2 a través de F. Operando, en esta, aplicando propiedad distributiva, nos queda 4X más 8, más 2, y sumando estos últimos dos términos, nos quedaría 4x más 10. Esta es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿Se ha entendido? Sí, profe. O sea, una vez que tengamos la ecuación, lo que tengo que identificar cuál es la función y qué nos da por derivada. Si derivamos bien, andaríamos bien en encontrar la pendiente. Profe, ¿puede explicar el Entonces, paso de reemplazar en la ecuación? cuando reemplazo aquí en la ecuación, ¿reemplazo quién? La derivada particularizada en el punto. O sea, la derivada de la función era todo esto, pero cuando particularizado, ¿para qué particularizo menos 2? Para calcular el valor de la pendiente. Una vez que reemplazo aquí operando en estos términos, nos queda 4. O sea, aquí nos queda 4, 6 por 4 es 24. 10 por menos 2 es menos 20, o sea, 24 menos 20 nos va a dar 4. Esa es la pendiente. Y ese valor voy a reemplazar en el lugar que está f' de x sub 0, que en este caso el x sub 0 es menos 2. Reemplazo en el lugar de Se ha cortado, profe, la voz. f' de x sub 0 por 4 por x menos x sub 0, pero x sub 0 era menos 1, va a quedar x más 2. Cuando hago 4 por x más 4 por 2, que es 8. Perdón. A ver, vuelvo. A ver si puedo volver ahí. Profe, ¿y por qué x Estaba sub 0 explicando es algo. menos 2? Claro, es la coordenada en x, o la primera componente del punto. El punto P, en el cual nos piden la derivada. Ah, bien, bien, bien. Listo. Aquí el punto nos habían dado las coordenadas. Por eso es menos 2. Su imagen a través de f es 2. F de menos 2, si ustedes reemplazan en esta ecuación, en lugar que Y está x por menos 2, van a obtener 2. ya cuando hacemos con x sub 0, ¿no es necesario hacer con el otro número? ¿O podemos hacer con cualquiera? No. 0, no, x sub 0 es el punto, es las coordenadas en x. Y el que está al lado, que es 2, sería la imagen. Sería, Sería f f de de x. menos 2. Claro, f de x sub 0. Ah, listo, listo, ya he entendido. F de x sub 0, por eso reemplazo por 2 ahí en el último. Aquí cuando voy a reemplazar en la ecuación. Bien. Esta sería la ecuación. Y igual a 4x más 10. ¿Se entendió? Profe, ¿podría explicar por qué x sub 0 es igual a menos 2? Justo se ha cortado el audio y no he escuchado. Bien. Ahora vamos. ¿Por qué x sub 0 es igual a menos 2? Si van a la guía, en la guía les dicen hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f, y nos dan la función 2 por x al cubo menos 5 x al cuadrado menos 2, en el punto, y todo punto del plano siempre tiene dos coordenadas. En el punto, menos 2, 2. La primera coordenada es x sub 0. La segunda coordenada es su imagen a través de f. Por esa razón es que
tenemos como f de menos 2 igual a 2. En realidad, si reemplazan menos 2 en esta ecuación, van a tener su imagen, que va a ser 2. Ahora sí, gracias. Les quiero mostrar cómo quedaría gráficamente. Vamos a ver si puedo hacerlo. Con el GeoGebra lo voy a mostrar. ¿Alguien lo tiene el GeoGebra? Yo sí, profe. Yo también. Bien. ¿Los demás? Yo también, Bien. profe. Bueno, le va a sacar de mucha ayuda. Le va a servir de mucha ayuda para imaginar. Si nosotros tratamos de que sepan graficar en forma manual, analítica, en análisis, pero pueden corroborarlo con el GeoGebra, ver con el gráfico. No nos pedían, simplemente por eso lo hice con GeoGebra y les quiero mostrar. La función, bueno, introducen aquí f de x, 2 por x al cubo más 5 por x al cuadrado menos, disculpen. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. profe. La función cúbica, su gráfica es esta verde que tenemos aquí. Y a nosotros nos han pedido que encontremos la recta tangente en un punto determinado. Yo lo he cargado al punto menos 2, 2, es el punto que cae sobre la gráfica, por eso tiene que ser un punto del dominio de la función. Sobre la gráfica que está graficado con un puntito celeste. Me he pedido que encontremos la recta tangente. ¿Cuál sería la recta tangente? Aquella que toca la gráfica de la función en ese punto. Es decir, toca la gráfica de la función. Si yo hago zoom aquí, me voy aproximando, parecería que está tocando en varios puntos, pero claro, si uno se acerca lo suficientemente, va a ver que lo toca solamente en ese punto. O sea que, cuando hemos encontrado la ecuación de la recta tangente, que hemos dicho que tiene ecuación 4x más 10, obviamente hay que buscar intersecciones, si lo queremos hacer a mano, buscar las intersecciones con los ejes. Con el eje 10 y con el eje X va a ser 10, menos 10 cuartos, quedar por aquí, o sea, menos 2,5 aproximadamente. Entonces, y una vez que tracen la recta, esa recta va a cortar a la gráfica de la función, o lo va a tocar en el punto menos 2,5. Perdón, en el punto menos 2, 2. En otro punto no toca la gráfica. ¿Qué va a pasar si yo trato de graficar una recta tangente en el punto este, en la cresta? Miren, ahí les voy a marcar. ¿Cómo sería la tangente en este punto que acabo de marcar? En el punto A. ¿Cómo estaría trazada la tangente en ese punto A? Que sería algo parecido en este otro punto que yo acabo de marcar en el punto B. ¿Cómo sería la tangente que toque a la gráfica en esos puntos? Serían horizontales, ambas. Claro, serían horizontales. Las tangentes que son horizontales, ¿qué pendiente tienen? ¿Cuánto 0. vale la pendiente de una recta horizontal? 0, 0. La recta y igual a menos 2. Esta recta tiene pendiente nula. Y esta, la que pasa por aquí, por este punto A, también tiene pendiente nula. ¿Estamos? Entonces, cuando nos pidan en el ejercicio siguiente, creo que es, o 2 o 3 ejercicios más adelante, ¿cuánto vale la derivada en un punto o la tangente horizontal? Sería nula en ese punto. Vamos, cuando nos hablan de tangente horizontal, porque su derivada vale 0 en esos puntos. Y aquí vamos a tener una tangente horizontal, una recta que toque a la gráfica, justo en el punto A y en el punto B, va a ser una tangente horizontal. ¿Por qué? Su derivada vale 0. Es decir, que su pendiente vale 0.
Esto no nos han pedido en el ejercicio. Yo les quería mostrar cómo sería. Por eso lo hice por medio de GeoGebra. Sigamos. En el ejercicio, creo que tengo otro ítem. ¿Se ve ahí la presentación, chicos? No. El 4 tenía un solo ítem. Quiero encontrar. Ahora sí se Vamos ve. al 5. Bien. Vamos al 5. ¿Qué pasa con el 5? Tenemos ahí. Hallar la ecuación, no mire, no corresponde. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica f, tal que f de x es igual a x cuadrado menos 3x más 4, y que sea paralela a la recta de ecuación 3x menos y igual a 2. ¿Cómo encontrarían ustedes ahí la PNM? Nos piden que encontremos una recta tangente a la gráfica de esta función, no nos dicen el punto, y que sea paralela a la recta de ecuación 3x menos y igual a 2. ¿Qué saben, qué se acuerdan cuando dos rectas eran paralelas? Para eso voy a poner aquí. Claro, dos rectas eran paralelas, y lo han simbolizado en el ingreso, creo que ustedes lo han visto de esta manera. R1 es paralela a R2, llamando R1 y R2 a los nombres de las rectas. Por acá tenía un símbolo. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer o cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para encontrar una recta tangente? No nos dicen el punto, pero con los datos que tenemos, ¿qué pendiente tendrá que tener la recta 1 y qué pendiente tendría que tener la recta 2? La recta 1 la vamos a llamar a esta que nos dan, 3x menos y igual a 2. ¿Están escuchando? Sí, Esa era la condición. Bien, dos rectas R1 y R2 eran paralelas y solo si sus pendientes son iguales. Pero ¿cuál es la ecuación? Perdón, ¿cuál es la pendiente de esta recta? ¿Podrían deducirla? 3, profe. 3 sería. ¿Es positivo? Menos 3. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿3 o 3? 3 positivo, profe. 3 positivo. 3 Bien. positivo, profe. Perfecto, es 3 positivo. ¿Están viendo lo que yo estoy escribiendo, no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien, bien. Entonces, vamos a seguir pensando. No tenemos el punto en cuestión. No tenemos el punto en el cual esta recta que está aquí va a tener la misma pendiente que esa otra recta que tenemos que encontrar, pero no sabemos en qué punto va a intersectar con esta, con la función. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué era la pendiente de una recta? Recién acabamos de decir. La derivada La de la derivada. función. La derivada de la función particularizada en un punto, porque era ya un número. Entonces, con la función que tenemos, ¿qué podemos hacer para encontrar la derivada? ¿Qué podemos hacer para encontrar el punto, perdón?
Y habría que derivarla, supongo. Bueno, ¿cuál es la derivada de la función que tenemos, de f? La derivada de x al cuadrado menos 3x más 4. ¿Cuál es su derivada? 2x menos 3 sería. Bien. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, Sí, Bueno, profe. profe. ¿y qué sabemos que es la derivada en un punto de su dominio? ¿Cuánto vale? Ya lo tenemos por dato. Vale la pendiente de esta recta. ¿Cuánto valía la pendiente de esta recta? La pendiente de 3. la recta que acabamos de calcular. 3. Entonces, ¿qué hago? Igualamos a esta derivada a 3. ¿Por qué? Porque la derivada para evaluada en un x del dominio de esta función f nos va a dar exactamente igual que la pendiente de esta recta. Una vez que igualemos, de ahí podemos deducir qué valor va a tomar x en esta derivada para que tome ese valor 3. De esta igualdad que nos queda, 2x menos 3 igual a 3, podemos deducir qué valor tendría que tomar x, resolviendo esta ecuación, esta última ecuación. Esta ecuación. A ver, resuelvan esta ecuación. ¿Cuánto tendría que valer x? 3 sería, profe. 3 tendría que valer. 3. Entonces, ¿qué hemos encontrado aquí? Haciendo esto. Hemos derivado la función, la hemos igualado a la pendiente de esta recta. ¿Quién es este x igual a 3? La pendiente, profe. No, la pendiente era 3. Claro que aquí coinciden, por eso se van a El confundir. punto. Claro, las coordenadas en x del este 3x igual a 3 terminaría siendo el x sub 0. El x sub 0. Ahí. Entonces, para x igual a 3, la derivada vale 3. Justo aquí coincide, lamentablemente, por eso nos va a confundir. Hemos derivado la función. La derivada tiene que ser igual a la pendiente de la recta. Perfecto, entonces si la igualo a 3, ¿cuánto tiene que valer x? Hay que despejar y hemos encontrado que x vale 3. Ese 3 sería la primera coordenada del punto P o el x sub 0 en cuestión. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuánto valdría su imagen a través de f? También sería 3, profe. Tendríamos que reemplazar ¿en dónde? En la En derivada. f, en la derivada. La derivada. No, para encontrar la imagen por la función, Ah, no, en la tendríamos que función reemplazar. original. Claro, en la función original. ¿Y cuánto es? A ver la imagen, hagan el cálculo ahí rapidito. 4, profe. 4 les quedaría, perfecto. Entonces, ese sería el f de 3, es decir, la imagen del punto. F de 3 es igual a 4. Por lo tanto, ya tengo el punto, que es 3, el x sub 0. Ya tengo la imagen de 3 que vale 4. Ya tenemos la pendiente también. ¿De qué recta estamos hablando? A ver si pueden deducir siendo la recta también en el punto 3, 4. Este sería el punto. Le voy a poner punto P.
tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en este punto P. Tiene coordenada 3, 4. ¿Cuál sería la ecuación? De nuevo, y igual, ¿cuánto valía la derivada? 3. 3 por, sigo la ecuación de la ecuación de la recta tangente. X menos, ¿quién? 3. 3. 3 más f de 3, que sería 4 en este caso. O sea que sería así, pero para saber bien cuál es la ecuación, hay que aplicar distributiva del 3, ¿y qué nos quedaría ahí? Si no me equivoco, queda esto. Y igual a 3x menos 5. He obtenido yo. Perfecto. Esa sería la ecuación. Esta es la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función cuadrática en el punto que hemos detectado nosotros. 3, 4. Y resulta que esta ecuación es paralela a la recta que tiene por ecuación 3x menos y igual a 2. Déjenme mostrarle. Creo que en el GeoGebra lo tenía. A ver si se ve. ¿Se ve? Nada hasta ahora. Ahora recién está cargando. Nada. Perfecto. Ahora sí, profe. Bien, me parecía construirle este ejercicio para que se entienda por el hecho de que era bueno para interpretarlo. Que si lo tienen hecho ya directamente me dicen, no se interpreta. La función cuadrática f tiene por grado la parábola, que es rojo. La recta que nos daban es la recta que yo he llamado R aquí. Y nos pedían que encontremos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de función que sea paralela a la recta E. Pero no nos decían en qué punto. Por esa razón hemos hecho lo siguiente. Hemos tomado la función, hemos derivado, y como ya conocíamos la pendiente de la recta azul, sabemos que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente, hemos usado su pendiente para igualar a la derivada de esta función. Y en eso, haciendo eso, perdón, hemos calculado la coordenada en X del punto X sub 0. Luego, reemplazado en F para poder obtener la imagen que era 4. Y esta es la ecuación de la recta tangente que es y igual a 3x menos 5. Esa es la tangente a la gráfica de la función en el punto 3, 4, que es paralela a la recta E. ¿Se entendió? Sí, profe. Volvemos a ver el proceso, ¿no? Volvemos a ver, si no se entiende. ¿Todos han entendido? Yo sí, por lo ¿Puede menos, profe. explicar? ¿Puede explicar de ¿Los vuelta, demás, profe? chicos? El procedimiento gráfico.
El procedimiento, digamos, ¿cómo serían el Bien, paso para bien, bien, bien. los pasos? Ahora explico. Dejo de compartir esto esto del GeoGebra. Volvemos a compartir. Lo que hemos hecho. Bien. Nos habían dado una función, decía hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función, que nos han dado la ecuación, y que sea paralela a la recta de 3x menos y igual a 2. Claro, esta es la ecuación implícita, de aquí hay que despejar para llegar a la explícita, dejar y igual a 3x menos 2, quedaría. Entonces de ahí sabemos, de esta ecuación, despejándola, sabemos cuál es su pendiente, que vale 3. Recordando que dos rectas eran paralelas, R1 es paralela a R2, si solo si sus pendientes eran iguales, y en este caso vale 3 la pendiente tanto de esta recta como la que queremos nosotros encontrar. Esas son hipótesis del problema. Como conocíamos la ecuación de la función, hemos derivado, y al derivar, sabemos que la derivada en un punto de su dominio vale 3. ¿Por qué? Porque la pendiente de una recta tangente en ese punto va a valer 3. Por eso hemos podido igualar ahí a 3. Porque ¿qué es la pendiente de una recta? Acuérdense, es la derivada particularizada en un punto de su dominio. Esa es la razón para decir que la derivada igualada a 3 nos tiene que dar un punto. ¿En qué punto de la función o del dominio de la función la derivada vale 3? Justo nos ha caído en 3. Justo, casualidad, ¿no? O sea, ha caído en el punto 3. La derivada vale 3. La pendiente de recta tangente ahí vale 3. Entonces, una vez que hemos tenido la primera coordenada, hemos calculado a través de f su imagen. Y en este caso, si reemplazamos aquí en la ecuación de f, en donde está x por 3, nos ha dado 4. Entonces, el punto en cuestión, en el que debemos encontrar la recta tangente, tiene coordenada 3, 4. Una vez que tengamos el punto, sepamos cuánto valía la derivada en ese punto, que sería la pendiente es 3, reemplazamos en la ecuación que ya hemos visto antes, la ecuación de la recta tangente. En esta que está de rojo, y igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x. Reemplazando en esa ecuación nos ha quedado y igual a 3 por x menos 3 más 4. Aplicando propiedad distributiva y operando nos queda y igual a 3x menos 5. Esta es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función que sea paralela a esta recta, es decir, que tenga la misma pendiente, que pasa por el punto 3, 4. Medio larga la conclusión, pero esa es sería conceptualmente. Ahora sí, profe. Sí, ahora le Bien. entendí. Gracias. Los demás. Sí, profe. Sí. Ahí saca la imagen de la pendiente o de la derivada. La imagen a través de la función. Aquí donde que dice f de 3, o me está llamando antes. Ahí en F3. En f de 3 saco la imagen de 3 a través de f. Quiero bien. saber en dónde cae ese punto en la gráfica de la función. Sí, bien. Bien. Y de eso reemplazo, eso para encontrar la imagen de ese punto a través de f. Reemplazo la ecuación y nos ha quedado de. Observan que esta ecuación tiene exactamente la misma pendiente que esta otra ecuación que estaba aquí arriba. Bueno, si bien gráficamente no les hemos pedido en este enunciado, ¿sí? No, quería preguntar una cosa del ejercicio anterior de la 4, si es que ya ha terminado de explicar la 5. Una duda que me ha quedado. Sí, decime. Aquí está el 4. Ajá.
Ahí Ahí lo en tengo en la, pantalla. en la ecuación esa que reemplazado los valores, esa es la ecuación Aquí. de la recta, el pendiente, recta tangente. Sí, sí, esta ecuación es la roja que está aquí. He reemplazado nomás la derivada, el punto y su imagen. Aquí. Ah, sí, Esta es la ecuación de la recta tangente. Esta que está aquí. bien, Que esa. ustedes en el ingreso han visto de esta manera. Y igual a m por x más b. Esa es la ecuación explícita de la recta. Aquí la trabajamos con la derivada. Sí, bien, profe, gracias. Bueno, en este ejercicio es el ítem, el 6, solamente he hecho un ítem. ¿Por qué? El ejercicio 4, el ejercicio 5 son similares, el 6 también son similares, hablan de lo mismo, nada más que el 5 está dado de una manera diferente a los anteriores. En el 6 solamente he hecho el ítem D. Tengo la función, tengo el punto, y quiero encontrar la recta tangente, que les recuerdo, ahí está la ecuación. El punto tiene coordenada x sub 0 menos 2 y f de x sub 0 va a ser menos 8. Si ustedes reemplazan menos 2 en esta función, les va a dar, perdón, menos 1/8. Entonces, ¿qué es lo que se hace para encontrar la derivada? Derivamos la función. Como tengo un cociente, una función racional, tengo que emplear la regla del cociente para derivar. Derivada del numerador vale 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 3, x menos 2, sobre el denominador al cuadrado. Y esto va a ser igual. El primer término del numerador les da 0, entonces les queda solamente 3. Menos 3 sobre 3 por x menos 2, todo elevado al cuadrado. Esa es la derivada. Una vez que tengo la derivada, vamos a particularizar en el punto, en el x sub 0. En este caso es menos 2. Evaluamos a la derivada en menos 2. ¿Para qué? Para encontrar la pendiente de la recta tangente. Esta es la pendiente de la recta tangente. Si evaluamos ahí, a la derivada en menos 2, nos queda menos 3 sobre 64. Ya tengo la pendiente. Conocía el coordenada del x sub 0, su imagen a través de f, hay que reemplazar. Reemplazo en esta ecuación que está de azul, y igual a menos 3 sobre 64 por x menos menos 2 más menos 1/8. Propiedad distributiva, aquí antes nos quedaría más, pero con este menos que tiene la pendiente al hacer distributiva nos va a quedar menos 3 sobre 64 por x, menos 6 sobre 64. Menos 1/8, porque aquí también al suprimir paréntesis nos queda menos 1/8. Operando con estos dos términos, estos dos últimos términos, nos queda menos 7 sobre 32. Por lo tanto, la ecuación de esta tangente a f en este punto en cuestión, octavo, menos 3 sobre 64 por x, menos 7 sobre 32. Esa es la ecuación de la recta tangente. Eso es lo que les pedí este ejercicio. No les pedía la gráfica, la tengo la gráfica, pero les quiero explicar al menos un hito del 7. 7 que es cortito en realidad. ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos el 7 y con esto terminamos, chicos. Recta tangente horizontal. Recta tangente horizontal, lo que les hacía razonar hace un rato en el gráfico. Una tangente horizontal es una recta que es paralela al eje X en cualquier punto de la gráfica. Claro, en esos puntos donde que la gráfica tiene una tangente horizontal, seguramente va a ser un punto que está en la curva, o sea, en la cresta se dice la curva, o en el valle, en la parte de abajo. Evidentemente, si yo tengo una recta con pendiente positiva o negativa, no voy a tener nunca una tangente horizontal. La tangente justamente es la pendiente de la recta. Pero cualquier otra función, las parábolas que sean cóncavas hacia arriba, en el vértice la tangente va a ser horizontal. Si es cóncava hacia abajo, en el vértice la tangente va a ser horizontal. Entonces, ¿cuál es la
la ecuación que nos va, la definición de recta tangente horizontal. Nos dice que y igual a f de a es tangente horizontal a f en el punto a, f a, si y solo si la derivada evaluada en ese punto nos da 0. Entonces, como es un sí y solo sí, yo puedo decir lo siguiente: si la derivada en el punto me da 0, entonces y igual a f de a es tangente horizontal a f en el punto a f de a. Es decir, que el punto o la coordenada, la primera coordenada a, tiene que estar en el dominio de f, porque si no, no voy a poder determinar su imagen a través de f. Aquí he hecho 2 ítems, está medio amontonadito, pero me dicen si se ve o no se ve. A ver. Ahí, por ahí más o menos. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, se ve Sí, bien. profe. ¿Cuál es el dominio de esta función que tenemos en el ítem A? Una función del tipo polinómica. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales. Claro, es una propiedad, un teorema. Todos los reales, o sea, las funciones polinómicas, sea del grado que sean, tienen por dominio todos los reales. O sea que aquí podríamos poner R para encontrar. Ahora, ¿cómo encuentro la tangente horizontal? O sea, queremos encontrar esta coordenada del punto A, F de A. ¿En qué punto esta función tiene tangente horizontal? Algunas pueden tener, otras pueden no tener, ¿no? No es que todas tienen. Vamos a buscar. ¿Cómo se hace? Encontramos la derivada de la función. Les decía esto, como es un bicondicional, puedo venir de aquí para allá. Puedo decir, a ver, ¿dónde la derivada se hace 0? En realidad me pregunto, ¿para qué valor de x después? Porque el a tiene que ser un punto que esté en el dominio. Entonces, derivamos a esta función. ¿Bien está? ¿O hay algún error? ¿Se me han dormido? ¿Cómo, profe? ¿Está bien la derivada de la función? ¿4x al cubo menos 4x? ¿Está bien derivada esta función? Sí, profe. Bien. La derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 4 menos 1, por eso nos queda 3. Menos. La derivada de 2 por x al cuadrado va a ser 2 por la derivada de x al cuadrado, que va a ser 2 por x a la 1. Por eso nos queda el 2 por 2, nos va a dar 4x. La derivada de 2 nos da 0. Ahora me pregunto, ¿para qué valores de x la derivada vale 0? ¿Saben cómo se encuentra eso? Se iguala a 0 a la ecuación de la derivada. Tengo aquí la ecuación de la derivada, igualamos a 0 para saber o encontrar qué valores de x hacen 0 a la derivada. Entonces, si igualamos a 0 a la derivada, nos da, o sea, nos queda una ecuación cúbica. ¿Cómo hago para resolver? Fórmula no tengo, entonces voy a ir por factoreo. Hago factor común, 4x de los dos términos, saco factor común 4x por, ¿qué nos queda aquí en el primer término? X al cuadrado, en el segundo nos va a quedar menos 1. Un producto es igual a 0 si solo si cualquiera de los dos factores es 0. Es decir, si el primero es 0, o bien, este símbolo es del O, el segundo es 0. El primero va a ser 0 cuando x sea 0. 4 por x va a ser 0 si x vale 0. Y el segundo va a ser 0 para los valores de x igual a más menos 1. Resuelvo esta ecuación de segundo grado que está incompleta, por eso lo despejo directamente. Entonces yo voy a tener, que sí, solo sí, voy a tener una raíz que es 0, la otra raíz que he llamado x sub 2, que es menos 1, y la tercera raíz que es más 1. ¿Cuál es la condición para que en estos puntos y sus imágenes haya una
tangente horizontal, la condición es que estos puntos tienen que pertenecer al dominio. Por esa razón, aquí, en los asteriscos, nos preguntamos primero, ¿el punto x1 igual a 0 pertenece al dominio? Y sí está en el dominio, porque el dominio me han dicho que era todos los reales. Entonces calculo f de 0, reemplazando en la función, x por 0, nos queda 2. Lo mismo hago para menos 1 y para 1. Los tres pertenecían al dominio, f de menos 1 nos da 1 y f de más 1 nos da 1. Conclusión. Por lo tanto, f tiene una recta tangente horizontal en los puntos 0, 2, menos 1, 1 y 1, 1. En esos tres puntos, la tangente de esta función, a la gráfica de esta función, van a ser horizontales. ¿Lo quieren ver o se convencen? ¿Cómo estamos? Muestra, muestra. ¿Cómo están los demás? ¿Cansados? Sí, profe, vamos a verla. Vamos a verla. Les puedo mostrar en el GeoGebra graficando a F y voy a marcar esos puntos y le voy a trazar una tangente. Bien. Vamos a compartir. La función era f de x igual a la cuarta menos 2x al cuadrado más 2. ¿Está viendo, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien, bien. Perfecto. Aquí tenemos la curva, la función. Si puedo dar un poquito más de... Bien. Esta es la función. Y los puntos en cuestión, los puntos que teníamos, en coordenada. Menos 1, 1, 0, 2 y 1, 1. Ahí está. Las rectas ahí están las tangentes. Me está volviendo para los dos puntos. Observan, las tangentes son horizontales. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada, que la pendiente de estas rectas, para estos dos puntos nos sirve la misma porque las imágenes coinciden, eran 1 y 1, tanto para el menos 1 como para el 1. Esa es la función de grafinómica de grado 4, y la tangente en esos puntos nos está dando 0. ¿Se entendido? Sí, profe. Bien, bien. O sea que las Sí, tangentes profe, perfecto. son aquellas rectas paralelas al eje X. En aquellos puntos donde que la gráfica de la función tenga una recta tangente, que la pendiente sea nula, en ese punto de la gráfica estamos teniendo tangente horizontal. Bueno, perfecto. ¿Se animan a ver el último ejercicio?
Sí, profe. Sí, El profe. último ejercicio Sí, es el profe. ítem 7, el 7 o el 8. El 8. Aquí está otro ítem del C. Se procede de la misma manera para encontrar los puntos. Pero aquí tienen en el C una función que es racional. Tiene razón. Gracias por avisarme. Una función racional donde que el dominio de una función racional, no le he puesto aquí a propósito para ver si se acordaban, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? La del ítem C. Todos los reales menos el menos 1. Claro, el menos 1 es el único que no va a estar en el dominio. Excepto él, todos los reales van a estar. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar los puntos donde que tenga una tangente horizontal? Derivamos la función. Al ser un cociente, empleamos la regla de derivación del cociente. Una vez derivada, bueno, aquí hay que hacer distributiva y sumar o restar en el numerador. El denominador lo pueden dejar así como está. ¿Por qué? Porque nos queda como derivado un cociente. ¿Y cuándo un cociente es 0? ¿Por qué lo igualo a 0? Porque sé que en esos puntos donde que la derivada se haga 0, va a haber una tangente horizontal. Entonces, igualamos a 0 a la derivada. Pero un cociente va a ser igual a 0 si solo si el numerador se hace 0. Porque el denominador no puede hacerse 0. Entonces, seguimos con el numerador. X al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Y como es una ecuación cuadrática completa, recurro a la fórmula resolvente. Las raíces que nos ha dado son 1 y menos 3. ¿Qué nos tenemos que preguntar? Sobre todo en una función racional. ¿Estos puntos pertenecen al dominio? El dominio de esta función eran los reales menos el menos 1. Como los valores que nos da son el 1 y el menos 3, no hay problema. Ambos pertenecen al dominio. Entonces, encuentro la imagen. Y f de 1 nos da 0 y f de menos 3 nos da menos 8. Por lo tanto, f tiene recta tangente horizontal en los puntos 1, 0 y menos 3, menos 8. Estos son puntos del plano. Por eso los nombro así, ¿no? Entonces, cualquier punto del plano tiene dos coordenadas siempre. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí. profe. O sea que si para encontrar las tangentes horizontales o los puntos donde la tangente sea horizontal a la gráfica de cualquier función, hay que derivar e igualar a 0. Y de ahí sacar los valores de x. Pero no me quedo ahí. Tengo que verificar si esos puntos, esos valores de x están o no en el dominio. Si están, voy a poder determinar la imagen y así voy a tener las dos coordenadas del punto. Un esfuercito más para ver el último. Recta tangente vertical. Y se los juro que este es el último. No sé qué más había abajo, pero esto es lo que nos interesa. ¿Cuándo va a haber una recta tangente vertical? ¿Qué significará que sea una tangente vertical? Si las tangentes que eran en un punto del dominio de la función, cuando hemos derivado ese momento y hemos particularizado en un punto, de pronto estábamos encontrando la pendiente de una recta tangente. Que nos hablen de recta tangente vertical significa que vamos a encontrar la pendiente de una recta tangente que sea vertical, paralela al eje Y. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando la derivada valga ¿cuánto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto tendría que valer la derivada para que la recta tangente a la gráfica de una función sea vertical? 0. 0 era cuando estaba acostadita, cuando estaba horizontal. Y cuando sea así vertical, paralela al eje Y,
tendría que valer muy mucho. Tendría que valer infinito. Vamos a interpretar. En la función valor absoluto, por ejemplo, la función valor absoluto en el punto, por ejemplo, valor absoluto de x. La función valor absoluto era derivable en el punto 0. No, ¿Qué decíamos ahí? ¿Qué pasaba? Las derivadas, ¿cómo eran? ¿Existían o no? ¿Se acuerdan? Eso lo he visto en teoría, en teoría del celular. Nosotros hemos dado valor absoluto de x menos 2. ¿No se acuerdan? No importa. ¿Se acuerdan que cuando hemos encontrado la derivada por definición, decíamos que existe que sea finito el límite del cociente incremental? Que tengamos una tangente vertical significa que el valor del límite del cociente incremental sea igual a infinito, positivo o negativo, no importa, pero que no sea finito ese límite, o sea, que sea infinito. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros aquí en qué punto va a haber una tangente vertical? Vamos a encontrar la derivada de la función, pero antes, teniendo en cuenta la función, vamos a ver cuál es el dominio de la función. Una vez que estudiemos el dominio de la función, vamos a derivar. En aquellos puntos en donde que la derivada no esté definida, vamos a considerar ahí en esos puntos, y esos puntos si es que están en el dominio de la función, van a tener tangente vertical. A ver si me explico. Tenemos la función del ítem A. La función x es x elevado a 1/3 menos 7. El dominio de esta función, ¿quién es? Acuérdense que x a la 1/3 se puede escribir raíz cúbica de x menos 7. ¿Qué valores podría tomar x? ¿Todos reales, profe? Claro, podría tomar cualquier valor real, porque la raíz cúbica existe inclusive para 0, es 0. Pero para cualquier negativo, para cualquier positivo. Entonces, esta función tiene por dominio todos los reales. Si encontramos la derivada, vamos a emplear la regla de derivación de una potencia, por más que tenga exponente negativo, racional. Va a ser 1/3 por x elevado a la menos 2/3. ¿De dónde queda menos 2/3? Pues hay que hacer 1/3 menos 1. Y si operan 1/3 menos 1, les queda menos 2/3. Y la derivada de 7 es 0. Reescribiendo esta nueva función que me ha quedado como derivada, nos va a quedar 1/3 por 1 sobre x a la 2/3. ¿Por qué lo he bajado al denominador? Porque el exponente es negativo. Pero si quiero expresar cualquier potencia de exponente racional, se puede expresar como raíz, como yo le decía a f. Esto va a ser 1 sobre 3 por raíz cúbica, el denominador del exponente va como índice y el numerador va como exponente de x. Es decir, que nos queda 1 sobre 3 por raíz cúbica de x al cuadrado. Como derivada. Ahora analizamos el dominio de esta función derivada. ¿Cuál es el dominio de f'? Como nos queda una función racional, el dominio de la función racional son todos los valores reales, ¿tá? que sean distintos de c, tal que el denominador sea distinto de 0. Entonces vamos a ver qué hace 0 el denominador, y solamente para x igual a 0 se anula el denominador. Después para otro valor no se anula. Entonces nos queda como dominio de la derivada son los reales menos el 0. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La derivada está definida para cualquier valor real, excepto para 0.
Por eso se concluye esto. Como la derivada de f no está definida en x igual a 0, pero x igual a 0 pertenece al dominio de la función, porque el dominio de la función eran todos los reales, entonces, por lo tanto, en el punto 0, f de 0, se dice que f admite recta tangente vertical. Si ustedes calculan, la imagen de 0 a través de f nos va a dar menos 7. Luego, en el punto 0, menos 7, f admite una recta tangente vertical. Es decir, que si yo quiero trazar esta gráfica, la gráfica de f, y en este punto quiero trazar una recta tangente, la recta tangente en ese punto va a ser paralela al eje Y. Justamente sería la recta Y, x igual a 0, perdón. ¿Se ha entendido cómo vamos a razonar para obtener una tangente vertical? Chicos. Sí, sí. Profe, una consulta. Sí, dígame. Como el dominio no admite 0, cuando nosotros reemplazamos 0 en el denominador, la función tiende a infinito. Y por eso es lo que usted dice que para que tenga una recta tangente vertical, tiene que ser el infinito. ¿Sería así? Pero para este punto sí pertenece al dominio de f, no pertenece a la derivada, al dominio de la derivada. ¿Me explicó? No pertenece al dominio de la derivada, porque si no pertenecería al dominio de f, no vamos a poder encontrar la imagen. ¿Me sigue? Sí, profe, gracias. O sea, no pertenece al dominio de f. Los demás, chicos, han entendido? Sí, profe. Bien. Maestro, ¿me dan un cachito para que les muestre en el GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Vamos a ver. En el GeoGebra he graficado la función f, que era x elevado a la 1/3. Es esta función. Perdón, esta nos tira como gráfica. Si la quisiéramos hacer a mano, lo que sea. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, esa es la gráfica de f. Ahora, yo voy a trazar una recta que pase por el punto A. A es el punto 0, 7 que acabo de tener. Observan la recta que está de negro. A ver si le voy a dar un cacho más. Voy a resaltar un poquito nada más. Ahí está. La recta que es x igual a c tangente vertical. Justo en ese punto. En cualquier otro punto que yo trace una tangente, va a ser positiva o va a ser negativa. En este caso va a ser casi en todas positivas. Todas positivas. Si yo quiero trazar una recta tangente aquí, en este punto, ¿observan? Es positiva. Si yo quiero trazar una recta tangente en un punto cerquita de 0, de igual a 0,
Ahí. La tangente va a ser positiva, pero en la medida que vaya acercando, a ver si lo puedo anular, si los puedo ocultar. En la medida que nos vayamos acercando a cero, ¿qué está pasando con las rectas tangentes? Se van haciendo cada vez más verticales. Observen una recta tangente aquí en este punto. Si yo quisiera trazar una recta tangente muy cerquita de x igual a 0, ahí muy cerquita de x igual a 0. Si yo trazo una recta tangente aquí, en este punto, la tangente tendría más o menos, voy a cambiar de color. Más o menos así. Y en la medida que me aproxime más y más y más a x igual a 0, va a ese punto que cuando estoy bien cerquita de 0, las tangentes van a ir siendo cada vez más empinadas. Se dice que ahí no existe la derivada. ¿Por qué? Porque el límite del cociente incremental, cuando h tiende a 0, hablándole ya con la definición de derivada en un punto, el límite ese les va a dar infinito. Pues ahí en ese punto, el dominio de la función, ven que la función es continua en ese punto, pertenece a ese punto al dominio, la función tiene o admite una tangente vertical. En este caso era en el punto 0 menos 7. Bueno. Esto hasta aquí van a ser los temas que entran en el parcial. Hasta este ejercicio. No va a haber, o sea, los temas que vienen o que están en la guía, la profe ha dicho que va a desarrollar en teoría, pero que van a quedar para el análisis matemático 2. O sea, aplicación en la derivada. Hasta aquí, que es tangente vertical, va a entrar en el parcial. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Dígame. ¿Cómo es la forma, digamos, en la que nos van a evaluar mediante una pizarra? No, bueno, va a ser por Meet, o sea, por Google Meet. Ya vamos a ver si por este enlace u otro, y todo va a depender de cuántos alumnos son. Estos días vamos a hacer un sondeo, en realidad hasta el martes. El martes vamos a tener clase de repaso. En teoría también van a tener clase de teoría el martes, y el miércoles va a ser una clase de repaso, así que ustedes aprovechen todas las clases posibles. O sea, la idea nuestra del martes es que también hagamos repaso de la unidad número 1, algunos ejercicios o los que sean más generales, como para que ustedes, ya que no le hemos dado clase de eso, formal, aprovechen. Si tienen algunas consultas de la unidad número 1, vayan anotando el práctico 1, que vamos a trabajar. Perfecto, profe. Entonces, y bueno, ese martes ya, el martes vamos a ver más o menos cuánto van a hacer. Depende del número que sean, se va a armar grupos y de ahí vamos a ver cómo o cuáles van a ser las condiciones. Obviamente martes y miércoles le vamos a subir las condiciones al aula. Bien, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Los demás alumnos? Profe, Sí, dígame. el martes también tenemos, tenemos el parcial de física y no nos han dicho todavía el horario en el que va a ser. Si justo coincide con la clase de usted, sube la consulta, digamos, al PDF, al CUP, o ¿cómo puede ser? No Sí, sabemos pero horario. díganle al profe que por favor sea justo. Bueno, no sé la verdad cómo va a ser la modalidad. También el profe estaba diciendo que estaba muy